Bien, esta mañana está aquí con nosotros una linda generación, nuestros niños, nuestras niñas nos acompañan, así que yo voy a pedirles a todos ustedes, a todos los niños, a todas las niñas que están por ahí, que por favor vengan y me acompañen aquí. Ustedes quieren venir y me quieren acompañar y ustedes le dan un fuerte aplauso a toda esta belleza que está por acá. Ven, ven, ven. Mira qué lindo. Aquí están estos nenes. Toma asiento, no te quedes allí paradita. Mira qué lindo. Ok, voy a hacerle algunas preguntas a ustedes. ¿Quién de ustedes quiere decirle algo a los hermanos, a las hermanas, a sus padres sobre Jesús? ¿Qué conocen ustedes de Jesús? A ver, ¿alguien se atreve? No, ¿cómo que no? Sí, ¿qué sabes tú de Jesús? Yo soy la vela de todas. Ahí no sé qué fue lo que dijo. ¿Algo sobre Jesús? Sobre Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? A ver. El Salvador. El Salvador. Muy bien. Excelente, excelente. ¿Alguien de ustedes sabe un texto bíblico? A ver, ¿tú quieres decir algo sobre Jesús? Jesús es mi padre. Jesús es su padre. Muy bien. ¿Alguien sabe un texto bíblico? Un texto bíblico chiquitito. A ver. Jesús los cuida. Amén, muy bien. Ok, un texto bíblico, ¿alguien se sabe un texto bíblico? Aunque sea chiquitito, chiquitito. Sí, a ver, dime. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Muy bien, ok. Miren qué lindo, hermanos, que esta generación esté creciendo y esté creciendo en los caminos del Señor. Así que extienda por favor sus manos sobre ellos, hacia ellos, y vamos a orar. Amén. Señor, gracias por esta linda generación que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque son joyas preciosas en tus manos. Señor, rogamos tu bendición sobre cada uno de ellos. Que tú los bendigas, que tú los protejas, que tú los cuides de todo mal, de todo peligro. Que tu palabra, Señor, siempre esté presente en sus corazones, en sus mentes. Señor, gracias por todo, Señor, lo que tú les regalas a ellos y a su familia. Gracias por la sabiduría. Ayúdales, Señor, en todo lo que hacen, en cada pasito que ellos dan, Señor, en cada decisión que ellos toman, Señor, en cada detalle de su vida, Señor, que siempre estés presente. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Qué lindo, Dios les bendiga, nenes. Pueden ir con sus maestros, con sus maestras, allí están con sus maestras, vayan por favor, vayan. Amén, anda nomás. Muy bien. Y nosotros escuchamos la palabra del Señor. He puesto como título a este sermón: grilletes abiertos. ¿Puede repetir conmigo, por favor? Grilletes abiertos. Grilletes abiertos. Estamos hablando del poder del evangelio. Y lo queremos hacer en este mes desde una perspectiva evangelística, seguir entendiendo lo que es ese poder del evangelio. Y estaba pensando y buscando sobre los grilletes. Grilletes antiguos, esos son unos grilletes, esos que están allí. Y ese está abierto, por ejemplo. Ese está abierto. Esos son como grilletes que se usaban, pero antiguamente. Los grilletes antiguos eran fríos, eran pesados. Miren la bola que tiene allí, ¿verdad? Eso hacía que fuera pesado. Era un emblema, un símbolo de una justicia implacable en aquellos tiempos. Una disciplina férrea que se daba en aquellas cárceles de la antigüedad, fabricados con hierro forjado. Miren ustedes, así que no se podía abrir de manera fácil porque eran forjados con un hierro ahí. Eran instrumentos de restricción. Eran diseñados no solo para contener, sino para recordar constantemente a los prisioneros de que estaban sujetos, de que eran esclavos,
de que no se podía mover en lo absoluto. Cada grillete contaba una historia de crueldad, de sufrimiento, de días interminables, hermanos, de noches oscuras, de insomnios. Quienes llevaban estos grilletes eran los prisioneros. Los prisioneros eran quienes llevaban estos grilletes. Y en la penumbra de las celdas había un sonido metálico de esos grilletes y que era constante. Era como una letanía, como un fastidio. Y hacía cric, crac, cric, crac, cric, crac. Cuando se tenían estos grilletes, eso resonaba en las paredes. Los prisioneros encadenados por las muñecas o los tobillos sentían el peso terrible de estos grilletes, como un recordatorio de la situación en la que estaban. No importa si estaban acostumbrados o no estaban acostumbrados, había un dolor en sus articulaciones cuando cargaban estos grilletes. Constantemente había una irritación en sus manos, en sus tobillos. Su piel incluso se iba desgastando por el roce del metal. Cada mañana, cuando los primeros rayos del sol apenas iluminaban las celdas, los carceleros llegaban con sus llaves bien pesadas. Ustedes, no sé si ustedes han visto esas películas donde los carceleros, a veces esas películas antiguas donde los carceleros usaban un manojo de llaves. ¿Han visto aquí películas antiguas? Sí. Y hay un manojo, ¿verdad?, de llave. Llegaban los carceleros con ese manojo de llave bien pesadas, abriendo y cerrando cerrojos, ajustando los grilletes de estos que estaban en las cárceles. Ningún hombre, ninguna persona que estaba en la cárcel, hermanos, estaba cómodo con esos grilletes en sus tobillos. El chirrido de las llaves. Hoy, aún en la mañana, hay personas que amanecen como que si tuviesen un grillete en sus tobillos. Es como que si en su mente no hubiese paz, no hubiese tranquilidad. Es como que una gran multitud de pensamientos los agobia, los confunde, sienten angustia, tienen luchas internas, vicios que los arrastran y no pueden soltar. Quieren volver a sonreír, pero no pueden. Quieren volver a vivir, pero no pueden. Estos días en una consejería me decía la persona con la que estaba hablando, me decía: pastora, yo quiero volver a sonreír. Yo quiero volver a ser la misma persona de antes. Porque ahora no puedo. Ahora solo lloro. Ahora solo siento intranquilidad en mi corazón. Ahora solo siento angustia. Hay momentos en el que quiero salir corriendo de donde estoy. Solo quiero gritar, decía ella. Así hay muchos, aún cristianos, que dicen ser cristianos, pero que no han experimentado una verdadera libertad en Cristo. Yo hoy recuerdo este texto cuando dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Aquel que está en Cristo es libre. Los grilletes no solo eran una herramienta, hermanos, de contención, sino también de humillación. Para humillar a aquel que estaba en la cárcel, para humillar a aquel que tenía esos grilletes. Obligaban al ser humano que tenía esos grilletes a dar pasos lentos, torpes. Incluso me imagino que caminaban así, no podían caminar bien. Era una incomodidad terrible. No se podían mover con libertad. El peso del hierro estaba allí.
Era una forma de despojarlos de su dignidad. Cada intento de levantarse, cada paso que ellos querían dar, lo daban con dificultad. Era un recordatorio de su impotencia, de la autoridad absoluta que los dominaba. Había momentos en que los prisioneros miraban sus grilletes y seguramente pensaban en la libertad. ¿Cuándo será el momento en el que seré libre de estos grilletes? ¿Cuándo llegará el momento en el que podré caminar sin estos grilletes? ¿Se imaginaban un mundo en el que sus muñecas y en el que sus tobillos estuvieran libres del frío de ese metal? Soñaban el día en el que las llaves girarían por última vez y esos grilletes caerían al suelo, darían un golpe final, pero eran solo sueños, sueños fugaces que estaban en su mente, porque la verdad es que esos grilletes les recordaba una realidad implacable, dura, fría. Los grilletes antiguos, hermanos, en última instancia eran un símbolo de poder, recordatorios tangibles de que la libertad era solo un lujo, era solo un lujo. En la oscuridad de las celdas, bajo la vigilancia de esos carceleros, los prisioneros aprendían a vivir con ellos, a soportar el dolor, a soportar la burla, a soportar la humillación. Tenían que convivir con eso. Esperaban y esperaban el día para caminar libres, pero no llegaba ese día. Esperaban ese día en el que podían salir de las celdas, pero no llegaba ese día. Esperaban el día en que pudiesen correr, levantar sus manos, pero no podían. Y sabe, hay grilletes invisibles, esclavitudes espirituales. A veces tenemos incluso un falso entendimiento de la libertad, de lo que es la libertad. El antónimo de libertad es esclavitud. Si no eres libre, eres esclavo. Y grandes batallas, hermanos, grandes batallas se han librado en nuestros países, ¿verdad? Buscando la libertad. En Venezuela, el grito de la independencia, de la libertad, se celebra el 5 de julio. Aquí en Ecuador, el 10 de agosto. El 10 de agosto, ya mismo, casito. Hombres que murieron, batallaron, lucharon por la libertad del Ecuador. Cada país tiene una fecha en la que se celebra ese grito de independencia, de libertad. Pero el mejor grito no lo dio William Wallace. ¿Ustedes han visto la película de Corazón Valiente? ¿Cuántos han visto la película de Corazón Valiente? Poquitos. Yo sí la he visto como 2 veces. Y las 2 veces que la he visto, hermanos, como he llorado. De verdad. Y la película dura 3 horas. 3 horas. Y 3 horas yo he estado allí. Miren que el mejor grito no lo dio William Wallace en memoria de Escocia. No. Allí en Corazón Valiente nos recuerda esa gran historia cuando él grita libertad, ¿no es cierto? Y da el tremendo grito. No. Y aunque salió de lo más profundo de su corazón, de su alma, el mejor grito no lo dio él. El mejor grito no lo han dado los libertadores de América. El mejor grito lo ha dado nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por usted y por mí, por toda esta iglesia, por el mundo entero, por la humanidad. Por eso somos libres. Por eso cantamos la libertad de Jesucristo. Libertad tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. ¿Qué dice? Libertad. ¿Cuántos son libres en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Por eso cantamos, hermanos, de la libertad de Cristo. Aquel que no ha sido libertado por la sangre de Cristo no puede cantar con libertad.
porque aún vive en las cadenas del pecado, en las cadenas de la desolación. Sigue atado en sus pensamientos, en sus vicios, en su maldad. Incluso hay muchos países todavía donde hay casos de esclavitud, donde los matrimonios son arreglados, donde en otros países hay una trata de personas, donde vemos y escuchamos sobre la explotación infantil. Hermanos, este mundo necesita a Cristo para ser libre. ¿Cuál es la verdadera libertad? ¿Acaso es caminar libremente por las calles de Sangolquí? ¿Acaso es no estar en una cárcel, sino en tu casa? ¿Acaso es viajar a cada rato? ¿Acaso es elegir lo que nosotros queremos a nuestro antojo? ¿Acaso la libertad es tomarnos nuestros 15 días de vacaciones y gastar nuestro dinero como nosotros queramos? ¿Acaso la libertad es escoger al mejor gobernante para que sea nuestro presidente? ¿Acaso la libertad, la verdadera libertad, consiste en tener todas las redes sociales y opinar todo lo que yo quiera sobre todo el mundo y que no me metan en la cárcel? ¿Eso es libertad? No, hermanos, no, hermanos. Si eso fuera la verdadera libertad, entonces ¿por qué hay tanta gente infeliz el día de hoy? ¿Por qué entonces hay tanta desolación el día de hoy? ¿Por qué hay tanta tristeza? ¿Por qué hay tantos grilletes espirituales? ¿Por qué hay tanta gente encadenada y que no puede ser libre? Hay grilletes de orgullo y de soberbia que nos hacen creer que nosotros no necesitamos de Dios, que somos autosuficientes, que somos perfectos, que podemos ser libres y felices sin Dios. Pero Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, si Jesucristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nuestros gobiernos, hermanos, han hecho cárceles. Incluso muchas de esas cárceles tienen incluso filtros, hasta 7 filtros. Yo estaba leyendo que hay una cárcel en El Salvador que tiene hasta 7 filtros para entrar. Han sacado los grilletes electrónicos, que son diferentes, un poco diferentes a los que estábamos viendo que se usaban en la antigüedad. Pero hermanos, ni las cárceles, ni los grilletes electrónicos, ni nada por el estilo podrá traer la libertad que este mundo necesita. Solo Cristo puede abrir esos grilletes que tienen atada a la humanidad. Solo Cristo puede hacerlo. Y la palabra que está en nuestra boca. Porque nosotros tenemos la clave, hermanos. La clave para esa libertad se llama Jesucristo y lo tenemos en nuestra boca. Por lo tanto, no podemos callar lo que Cristo ha hecho. Y esto me recuerda a la historia de Hechos 16, 25 al 27. Usted puede ir al texto bíblico, Hechos 16, 25 al 27. Dice que había un carcelero, el carcelero de Filipos, un hombre robusto. Yo más o menos busqué una foto, no sé si será ese. La verdad, porque no estaba en aquellos tiempos, ¿verdad? Así que no sé cómo sería, pero más o menos ese apareció allí. El carcelero de Filipos, un hombre robusto, acostumbrado a la rutina rigurosa de la prisión. Él era uno de los guardias de estas cárceles. Sentía el peso de las responsabilidades cada noche sobre sus hombros. Tenía que caminar, me imagino yo, por esos pasillos húmedos, oscuros de la cárcel donde él estaba. Sus botas seguramente resonaban en el piso, en el suelo. Y seguramente mi hermano sentía una soledad en su interior. Yo muy pocas veces he ido a una cárcel. Una sola vez, hermanos, visité una cárcel y yo dije, nunca más vuelvo.
Qué cosa tan horrorosa, la verdad. A una cárcel de mujeres. Fuimos a predicar con un grupo de hermanas de la iglesia allá en Venezuela. No, hermanos, qué soledad, qué frialdad se siente en esa cárcel. Yo imagino que este hombre tenía que trabajar todos los días allí en esa cárcel. Y lo único que veía eran hombres que estaban prisioneros, que seguramente estaban allí atados con grilletes. Desde el exterior su vida parecía sencilla, ordenada, pero él ejercía el control, la autoridad y aseguraba que los prisioneros tenían que mantenerse allí en sus celdas. Pero dentro de su mente seguramente, hermanos, había una tormenta de emociones. La cárcel hermanos, no era lo mejor para él. No solamente era una prisión para los delincuentes que estaban allí en aquel tiempo, sino que también era como una prisión para él. Él se encontraba atrapado allí en un ciclo interminable. Tal vez él deseaba tener otro trabajo, pero ese era el trabajo que tenía en el momento. Seguramente que hasta el uniforme le pesaba en aquellos tiempos. Usted mira ahí, ese uniforme debe pesar seguramente. Y qué cosa tan terrible tener un uniforme o una vestimenta que te pese. Generalmente cuando yo voy a predicar, hermanos, busco lo más liviano que tengo. Porque me gusta moverme, porque me gusta aquí caminar. Pero mire que tuve una experiencia en Guatemala. Hace una semana viajé porque tenía que predicar en un congreso familiar. Y el día que le iba a tocar, me iba a predicar a las mujeres de la iglesia, iban a estar como unas 500 mujeres. Me dice una de las hermanas, junto con la pastora, me dice: pastora, yo creo que sería bueno que usted se ponga la vestimenta típica de aquí, de Nevaj. ¿Así? Le dije yo, bueno, vamos a ponernos la vestimenta. Así que llegaba la hermana que me iba a vestir al hotel, como a las 6 de la tarde, me dice: pastora, esta es la vestimenta que usted se va a poner. Ah, qué lindo, digo yo, qué lindo, porque es una vestimenta muy, muy típica. Me dice: estas son las tres camisetas, las tres camisas que se va a poner. Yo le digo camiseta, pero ellos le tienen otro nombre. Como las tres camisas que usted se va a poner. Hermanos, cada camisa pesaba más que la otra. Cuando yo dije, no, yo me tengo que poner esto para predicar, porque la verdad es que pesa bastante. Me dijo: sí, pastora, tiene que ponerse. Me pongo, ay, hermano, eso pasaba como 50 toneladas. Solamente lo de aquí, lo que estaba acá. Y me dice: y esta es la falda. La falda era como una tela larga, roja, que me la tenían que enrollar, ¿no? Alrededor me la tenían que enrollar. Y la única forma, no tenía botón, no tenía cierre, no tenía nada. La única forma para sostenerla era con un cinturón de tela. Y entonces yo le dije: ¿y solo con el cinturón de tela me la va a sostener? Me dice: sí, pastora, así es la vestimenta. Y entonces me dice: pero tenemos que apretarlo fuerte. Y comienza a apretar, hermano. Y yo: ay, Jesucristo, está fuerte. Y me dice: no, pastora, hay que apretarlo. Pero no estoy respirando. ¿Y cómo voy a predicar si no respiro? Le decía yo: ¿cómo puedo respirar? No me va a salir ni una palabra. Le decía yo: pero es que, pastora, si yo no le aprieto, ¿qué prefiere? ¿Quedarse casi sin respiración o que se le caiga la falda? No, pues. Decía: no, mejor trato de respirar como pueda. Hermanos, cuando yo estaba predicando, me encantó el traje. De hecho, hasta puse una foto ahí en el Facebook. Pero yo casi no me moví. Yo casi todo el tiempo estuve así en la prédica, porque yo decía: un paso aquí en falso y esta falda cae. No me puedo dar el lujo. Pero hacía mi esfuerzo de predicar ahí sin casi respirar, porque la verdad es que el cinturón apretaba y tenía que estar apretado, hermanos, para poder sostener la falda. Qué cosa, hermanos. Yo no me sentí libre, con la vestimenta no me sentí libre. Y aunque las hermanas estaban emocionadísimas porque yo tenía el traje, yo dije: ah, no, esto yo no lo vuelvo a usar para predicar. Porque imagínense, realmente pesaba. No me sentí libre. Y yo creo, hermanos, que así más o menos estaba este carcelero. No se podía sentir libre.
no solo por su vestimenta, sino por el ambiente en el que estaba, por la situación que rodeaba a estos carceleros. Había noches en las que la desesperanza lo invadía. Se preguntaba si su vida tenía algún otro propósito, además del de cuidar a las personas que estaban allí en la cárcel. Miraba a los prisioneros y tal vez él decía: estos prisioneros como que se sienten más libres que yo. Qué tremendo, hermanos. El carcelero tenía una profunda tristeza en su corazón, preocupación, pero había algo más que lo inquietaba, algo que había comenzado a crecer desde que llegaron dos prisioneros en la cárcel, Pablo y Silas. Había escuchado este carcelero sobre Pablo y sobre Silas, sobre lo que ellos estaban haciendo, sobre el mensaje de Jesucristo que estos dos hombres traían. Las multitudes, como lo seguían a Pablo. Pero lo que más le perturbaba ver a este carcelero es que aunque Pablo y Silas estaban en una cárcel, su corazón y su rostro estaban llenos de paz. Y irradiaban alegría aún a pesar del sufrimiento. Yo me imagino, hermanos, este carcelero preguntándose y viendo a Pablo y a Silas: ¿cómo es posible que si estos dos hombres están en la cárcel, si estos dos hombres tienen grilletes en sus tobillos, cómo es que estos dos hombres están golpeados, tienen los ojos moreteados? ¿Cómo es posible que ellos tengan gozo en su corazón a pesar de este sufrimiento? ¿Cómo tener gozo en el sufrimiento? El seguir a Jesús es gozo, y es gozo eterno. No es temporal, es eterno, hermanos. De ahí nace la alegría, de la esperanza, de la seguridad. La historia habla de cristianos que sintieron gozo aún en su lecho de muerte. Incluso cuando ellos iban a la muerte, iban con serenidad y con paz en su corazón. Ni aún los momentos más difíciles, ni aún los momentos de más sufrimiento les pudieron arrebatar su esperanza y su fe. Y aún sus enemigos se extrañaban de por qué sentían gozo estando en la prisión y a punto de morir, porque ese gozo verdadero solo lo da la libertad en Cristo Jesús. Aquel que es libre en Cristo experimenta el gozo en el Señor. Es que humanamente no hay explicación. Estos cristianos han sido auténticos portadores de gozo en medio de una vida bañada de sangre. Aún en la cárcel, como lo hizo Pablo y Silas. ¿Qué es lo que sucede? Que el que tiene a Cristo, hermanos, aunque esté en una cárcel física, tiene libertad en su corazón, y eso nadie te lo puede arrancar, nadie te lo puede quitar. El carcelero de Filipos no comprendía cómo podía Pablo y Silas cantar en una cárcel, cómo podían orar cuando tenían grilletes en sus tobillos. Es como que el carcelero decía: esta gente, estos dos hombres poseen una libertad que no tiene explicación, que no puedo entender, que solo puedo cuestionar. Es que todos anhelamos, hermanos, ser libres, completamente libres. Pero sabemos que este mundo y las cosas de este mundo no nos pueden ofrecer libertad. Pero todos queremos y caminamos hacia esa libertad. Por eso es que el evangelio es libertad. Y es por eso que su palabra dice: seréis verdaderamente libres. Porque el anhelo humano encontró su mejor y único camino en alguien, en el único que nos vino a dar libertad, y se llama Jesucristo. Una noche, mientras el carcelero se sentaba en su pequeño escritorio, tal vez intentando ignorar las voces y los cantos, allí quedaban Pablo y Silas tapándose tal vez los oídos. Un temblor sacudió la prisión. Las paredes crujieron, las puertas de la cárcel se abrieron de par en par.
El carcelero aterrorizado pensó en lo peor. Los prisioneros se escaparon. ¿Y ahora qué va a hacer de mi vida? ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a culpar? Desesperado tomó su espada y dijo, me voy a quitar la vida porque de seguro me van a matar al descubrir esto. Pero entonces escuchó una voz fuerte y clara que dijo, no te hagas ningún daño. Estamos todos aquí. Era la voz de Pablo en la cárcel. Aunque las puertas se abrieron, Pablo y Silas no salieron corriendo. Se quedaron allí. Y el carcelero, aún con su corazón ahí latiendo, dejó la espada, corrió hacia ellos y se desbordó en emociones. En ese momento, hermanos, mientras caía de rodillas frente a Pablo y Silas, el carcelero sintió algo que nunca había sentido antes. ¿Sabe qué sintió? Esperanza. La misma esperanza y la misma paz que había visto en los ojos de Pablo y de Silas. No hay nada mejor, hermanos, que en medio de nuestras cadenas, que en medio de nuestras esclavitudes, que aún en medio de nuestras debilidades, podemos ver a Cristo. Y Cristo nos abraza en su esperanza. Si este carcelero hubiese conocido esta canción la habría cantado. Que es una de las canciones que más me gusta. Cuando dice, mi esperanza está en Dios. Mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Yo confío en esa esperanza en el Señor, hermanos. No hay mejor esperanza que la esperanza que Cristo nos da. Amén. Qué tremendo lo que Dios nos ofrece, lo que Jesús nos ofrece. Con Dios siempre hay un nuevo amanecer. ¿Cuántos lo creen? Con Dios siempre hay un nuevo amanecer. Fue en esa noche, hermanos, en la oscuridad de la prisión, que el carcelero de Filipos encontró una nueva luz. Una libertad que no venía de escapar de su vida, sino de encontrar un propósito más allá de las cadenas que lo ataban en su desesperación. Cuando somos libres en Cristo, en lugar de escapar de nuestra vida, encontramos propósito en Él. Como lo encontró Zaqueo cuando vino ante Jesús. Y Jesús le dijo, Zaqueo, baja de ahí porque la salvación ha llegado a tu casa. Ha llegado a tu casa. Hoy nosotros, hermanos, podemos también hablar de esa salvación. No solo para que llegue a nuestra casa, sino para que llegue a otras casas, a otras familias, a aquellos que también tienen grilletes en sus tobillos. Hoy la salvación ha llegado a tu casa. No debemos ocultarle nuestra condición a Dios. Debemos presentarnos tal cual como somos, con nuestras debilidades, con nuestros cautiverios, hermanos, con nuestros pecados, con nuestras frustraciones. No escondamos nuestra condición ante Dios. Tal vez ante los hombres, ante los líderes, ante los pastores, podemos disfrazarnos, aparentar, escondernos, pero no ante Dios. Dios conoce nuestro corazón y nuestra mente. Lo que hay en lo más recóndito de nuestro corazón y de nuestra mente, y donde nadie puede llegar sino solamente Jesucristo. Pero Él está dispuesto con sus brazos abiertos a darnos y a darte la libertad que tú necesitas hoy. Amén. No hagas de tu corazón un grillete cerrado. Una cárcel sucia, triste, oscura, maloliente,
Si hoy te sientes en una cárcel y atado con un grillete, hoy Jesús puede darte libertad, alumbrarte con su luz, con su corazón. Es por eso que 2 Corintios 3:17 dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuánto creen eso, hermanos? Esa palabra, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, no hay opresión. Y voy terminando con esto. Hay una canción que también me gusta mucho. Bueno, ustedes saben que me encanta, ¿no? Cantar bastante. Ahora ya no canto mucho, solo cuando predico. Pero me gustan muchas canciones y hay una que me encanta. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. ¿Se atreve a cantarlo conmigo? Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Amén. Qué lindo que podamos experimentar esa sublime gracia del Señor. Este himno, hermanos, este himno fue compuesto por John Newton, un marinero, un comerciante de esclavos. A estos esclavos los transportaba en un barco de mercader. E incluso les ponía grilletes para que no se escaparan. Y mientras estos esclavos cantaban, él se cuestionaba si realmente él era el merecedor de la gracia de Dios. Nosotros, hermanos, no somos merecedores de la gracia de Dios, pero por su gracia hoy estamos aquí. Hoy somos libres en Cristo. Se cuestionaba si era merecedor de la gracia, hasta que experimentó esa gracia y ese perdón de Cristo en su vida, hasta que hubo una transformación en su vida, y luego él mismo luchó por la abolición de la esclavitud. En la encrucijada de la vida, hermanos, muchos cargan el peso de grilletes invisibles, pero tan reales como cualquier otra cadena de hierro. Cada mañana al despertar sienten una sensación de opresión que los asfixia, les impide respirar con libertad. Esos grilletes espirituales son forjados en las profundidades de nuestra mente y de nuestra alma, y nos mantiene prisioneros de miedos y de sufrimientos, de remordimientos. Y aunque todo parece perfecto a nuestro alrededor, hay un vacío para algunas personas que crece día a día por las dudas, por el error del pasado, por la oportunidad que se perdió y se ha convertido en un grillete invisible que les aprisiona. Hay grilletes invisibles que no se ven, pero que se sienten en cada momento de nuestra vida. Es como llevar una sombra pesada en nosotros, que hay voces que nos susurran y nos recuerdan nuestros fallos y nuestros fracasos. No es suficiente, no mereces ser feliz, nunca lo lograrás. Esas voces que llenan nuestra mente, ahogando nuestra esperanza, nuestro gozo en el Señor. Grilletes por expectativas no cumplidas, por sueños abandonados, por una presión de ser perfecto en este mundo donde nadie es perfecto en este mundo. Y cada vez que intentas liberarte, las cadenas te aprietan aún más, hundiéndote en la ansiedad y la tristeza. Hay mucha gente allá, hermanos, afuera que está en esta condición, que tiene grilletes en sus tobillos y que esperan que esos grilletes se abran, pero aún siguen cerrados. En nuestra boca, hermanos, está la clave de la libertad. Está la clave de la libertad, y no lo olvidemos. Que hoy al salir de aquí, hermanos, haya una palabra de salvación para aquel que está a nuestro alrededor y que lo necesita. Dios puede abrir grilletes y traer libertad. Dios puede hacerlo. Dios puede abrirlos
Y no una falsa libertad, sino la verdadera libertad en Él. Si hoy sientes, hermanos, que tienes grilletes, cadenas espirituales, emocionales que debes romper, yo te invito a que te acerques al Señor. Te invito a que hables de esa libertad en Cristo. Te invito a que experimentes esa libertad en Cristo Jesús. Póngase por favor de pie en esta mañana y oremos al Señor juntos. Hablemos, experimentemos de esa libertad en Cristo y cantemos al Señor. Yo quiero hacer un llamado rápido, pero muy rápido, hermanos, porque no es para todos este llamado. Yo quiero que las personas que realmente sienten que necesitan una libertad en su corazón, en su mente, en sus emociones, incluso hasta en su boca, para hablar de Jesucristo, porque hay personas que quieren pero no pueden hablar, no pueden, no sienten. Yo voy a pedir que por favor pasen aquí adelante para